La escalación o escalamiento es una provisión de capital para cubrir cambios en los niveles de precio producto del cambio en las condiciones económicas del proyecto. Estas condiciones pueden ser cambios en la productividad, tecnología, como en las condiciones de mercado. Cambio en la productividad, escasez de mano de obra, márgenes de utilidad de los contratistas de construcción, entre otros. El término de cálculo, la escalación incluye la inflación del país, pero no incluye ningún tipo de impacto en tasa de cambio ni ningún tipo de contingencia, proceso que pasaremos a revisar a continuación. Diferencia entre inflación y escalación. La gran diferencia entre la escalación y la inflación es que la inflación solo llega hasta el crecimiento que depende de la canasta básica de los precios del país. En la mayoría de las veces, la inflación se calcula por los organismos de Estado. En el caso de Chile, el INE, el INDEC en Argentina, el INEI en Perú, por ejemplo. En cambio, la escalación puede ir más allá, como por ejemplo cuando crece el costo de la mano de obra más allá del IPC. Este crecimiento generalmente se calcula por organizaciones gremiales, como son las cámaras de comercio o las cámaras de construcción de cada país. Veamos el siguiente cuadro comparativo. La inflación se calcula con el IPC de la canasta básica, mientras que la escalación viene de información muy puntual, como la ingeniería, el costo mundial de los commodities, el costo de construcción y equipos, etc. La inflación se basa en factores microeconómicos o también llamados factores domésticos, mientras que la escalación se basa en factores de demanda específica de un commodity que puede ser local o también global, es decir, producido en el extranjero del proyecto, como el acero, los cables, el petróleo diésel, etc. La inflación se utiliza para el cálculo de la rentabilidad del proyecto, es decir, el cálculo del BPN, mientras que la escalación solo se utiliza para efectos de estimación de costos de capital. Para la inflación, la fuente de información viene por lo general de un organismo estatal, mientras que la escalación se calcula con fuentes más bien expertas, como empresas CPC o estudios de cámara de la construcción local. ¿Cómo tratar la escalación? Se calcula separadamente por paquetes, es decir, que el estimador debe quebrar el presupuesto en distintas variables para calcular la estimación. La primera división la debemos hacer por commodity, es decir, por acero, diésel, etc., índices de mano de obra y finalmente indicadores económicos como por ejemplo la tendencia en los costos de capital o tasas de interés. También es muy común y útil dividir las distintas disciplinas, tanto de la mano de obra como de los commodities, pues no todas son afectadas de la misma manera. John Holman de la ACE, uno de los más expertos en el tema, sugiere revisar no más de 20 precios clave, utilizando diferentes combinaciones de indicadores o peso, donde también hace la siguiente recomendación: utilizar fuentes gubernamentales o cámaras industriales, como la Cámara Chilena, por ejemplo, de construcción, utilizar indicadores acorde a la región y al país donde se construye, que sean fáciles de modificar y mantener los modelos matemáticos que utilizaremos para el cálculo. Y de forma distribuida en el tiempo, generalmente por meses y años. Los montos de la estimación determinística deben ser expresados en forma nominal, es decir, el estimado sin ningún tipo de inflación, ajustando para el proyecto y el tiempo de ejecución. La escalación será alocada en una cuenta de escalación y se irá moviendo progresivamente hacia los contratos o cuentas de control que necesitan utilizarla. Muchos contratos han incluido fórmulas de escalación, utilizando polinomios para poder recoger el impacto de las variaciones a las condiciones en los precios de la oferta. Ejemplo del cálculo de la escalación. Lo primero que debemos hacer es distribuir el presupuesto en las categorías definidas
por el modelo de cálculo en nuestro ejemplo. Solo separaremos la mano de obra, los materiales y otros factores económicos. Luego debemos distribuir en el tiempo el monto estimado de cada una de las estimaciones de cada categoría. Es muy importante que la línea de tiempo utilizada comience desde el periodo en que la estimación fue realizada. En nuestro ejemplo, 2 periodos o cuartos antes del año del comienzo de la ejecución de las obras. Para nuestro ejemplo, calcularemos la escalación de la mano de obra. Vamos a considerar un aumento de un 4% anual del costo de la mano de obra, por lo que calculamos el indicador de escalación para cada periodo. Cada cuarto se escalará un 1%, por lo que cuando lleguemos al quinto periodo, el índice de escalación será 1,05. Ahora multiplicaremos el indicador de cada periodo por el flujo del mismo periodo para calcular el monto equivalente escalado. Finalmente, obtenemos la diferencia entre el flujo escalado con el flujo estimado originalmente, obteniendo la escalación de cada periodo. Al sumar las escalaciones de cada periodo, obtenemos la escalación total de la mano de obra para el proyecto, que es igual a 2 millones en el ejemplo. Próximo capítulo. En nuestro próximo capítulo te invitamos a revisar el manejo de la tasa de cambio en las estimaciones y su impacto sobre el proyecto. Continúa en nuestro curso de gestión de costos para proyectos de ingeniería y construcción. Soy Raúl Rojas, suscríbete a nuestra comunidad en YouTube, visita nuestra página web controldeproyectos.com, comparte y nos vemos en el siguiente capítulo.